sus órdenes. Senador Gil, ¿qué va a pasar con este decálogo del presidente que envió en diciembre del año pasado? ¿Todavía es funcional para las condiciones actuales que tenemos de inseguridad? ¿O habrá que prever una nueva estrategia? El decálogo es insuficiente, no solamente porque los contenidos o los primeros planteamientos no son idóneos para responder a la situación que vive el país en términos de inseguridad y crimen organizado. Así lo hemos hecho saber desde el primer momento. Acción Nacional está convencido de que tenemos que explorar con otros mecanismos, otras alternativas. Desaparecer policías municipales y fusionar esas corporaciones en policías estatales no es la solución. Hay malas policías municipales como también hay malas policías estatales y esa solución de tabla rasa no es una solución de largo plazo. Nosotros creemos que tenemos que hacer un diseño mucho más inteligente, mucho más integral. Y también es cierto que el decálogo no comprende nada relacionado con el sistema penitenciario, que es al final de cuentas la crisis que se ha abierto recientemente a partir de la fuga del Chapo Guzmán y en consecuencia debe haber planteamientos muy serios, muy claros con respecto al sistema penitenciario mexicano, no solamente para que el sistema pueda custodiar bien a los que se merecen estar en la cárcel, sino también para que sea utilizada la cárcel como un mecanismo de última ratio para quienes se merecen estar en la cárcel y no como una solución para todo tipo de casos, aunque no impliquen violencia, impliquen delitos menores. Hemos abusado del sistema penitenciario, hemos abusado de la cárcel, por eso son tan pocas, tan malas y evidentemente generan fugas como la que vimos hace algunos meses. Creo que el decálogo que ha presentado el presidente de la República tiene estas dos insuficiencias. Por un lado, las propuestas no son las idóneas y por el otro lado, tiene faltantes como es el caso del sistema penitenciario. En este caso, ¿cabría la posibilidad de explorar una posible privatización de los penales? La privatización, o mejor dicho, la gestión privada o administración privada de los penales no tiene nada que ver con una política penitenciaria o una política del sistema penitenciario mexicano. Es simplemente quien se encarga de cuidar el edificio, es decir, de administrar el edificio, de remodelar el edificio, de garantizar que la lavandería funcione bien, que el sistema de alimentos funcione bien. Eso no significa que se privatice o se traslade a manos particulares la custodia o el deber, el servicio de conducir el sistema penitenciario y el programa de reinserción social que ordena nuestra Constitución. Simplemente significa que quien se encarga del edificio es un privado en términos de mantenimiento y de administración de las instalaciones, no propiamente la aplicación de los sistemas penitenciarios como tales. Es un modelo que puede generar ciertas eficiencias, insisto, en el mantenimiento de las instalaciones, pero no implica la suplencia del Estado en la aplicación de la política penitenciaria. En consecuencia, creo que no debemos confundir una cosa con la otra. Una cosa es cómo se conducen y administran las instalaciones y otra cosa es quién conduce y quién aplica la política penitenciaria en nuestro país. ¿Esta reforma tendría que ser de gran calado? ¿Tendría que venir necesariamente del Ejecutivo o tendría que salir del Legislativo? El Congreso de la Unión y especialmente el Senado de la República ha venido trabajando en los últimos meses en una ley de ejecución penal, que es la ley del sistema penitenciario mexicano. Hemos avanzado, tenemos algunas dificultades, tenemos todavía algunos corchetes y yo creo que en el mes de septiembre podemos ya concluir el proceso de dictaminación de la ley de ejecución penal y sobre todo aprender de la experiencia de la fuga del Chapo Guzmán para tratar de mejorar los sistemas de control en aquellas instalaciones que implican reos de alta peligrosidad o alto riesgo para la seguridad pública en nuestro país, como es el caso de los penales de alta seguridad de Almoloya y Puente Grande. En consecuencia, necesitamos revisar este dictamen a la luz de los acontecimientos recientes, pero también a la luz de que el sistema penitenciario mexicano está absolutamente rebasado. El 43% de los reos está por delitos menores a sanciones de 3 años, menores a sanciones de 3 años, con lo cual estamos utilizando mal el sistema penitenciario. Estamos metiendo a la cárcel a primodelincuentes, a gente que robó 60, 70 pesos en una tienda y no estamos utilizando los sistemas penitenciarios para cuidar a quienes debemos de aislar de la sociedad, como es el caso de los narcotraficantes, que son especialmente violentos. Tenemos que rediseñar el sistema penitenciario para que estén en la cárcel quienes se lo merecen y no estén en la cárcel quienes pueden tener una mejor condición de vida en libertad. En el caso de los controles que usted decía de los penales de alta seguridad, ¿qué tipo de controles tendría que ser? De entrada, por ejemplo, cuestiones de logística, mecanismos de supervisión independientes, auditorías permanentes, definiciones en la ley como por ejemplo de que un reo no puede estar en la planta baja precisamente para que no hagan túneles. En todos los sistemas penitenciarios del mundo, los reos de alta peligrosidad nunca están en primeras plantas, nunca están en últimas plantas porque tan es así que pueden hacer un túnel como pueden entrar por aire. Son ciertas definiciones de seguridad, protocolos que están establecidos de manera internacional que se tienen que recoger como mandamientos, como obligaciones específicas de la autoridad
autoridad penitenciaria en una ley, para que haya responsabilidades legales, pero también responsabilidades políticas cuando no funcionen esos protocolos. Y en el caso de lo que sucede en Veracruz, ¿qué tiene que pasar con el gobernador Javier Duarte? Lo que extraña profundamente es que la Federación no haya ejercido la facultad de atracción que la Constitución le establece en los casos de agresiones a periodistas o cuando se ponga en riesgo la libertad de expresión. Es una reforma que el Congreso de la Unión hizo. Hicimos una reforma constitucional para habilitar al Ministerio Público Federal para atraer los casos de agresiones a periodistas o agresiones a servicios e instalaciones vinculados con la libertad de expresión. Sorprende profundamente que el gobierno federal, la Procuraduría General de la República, no haya decidido ejercer la atracción en ese caso. Aun cuando se trata de un delito del orden común, es decir, un homicidio, tiene las implicaciones de afectar el libre flujo de las ideas y en consecuencia toda la fuerza del Estado mexicano debe volcarse hacia evitar la impunidad de este tipo de acontecimientos, este tipo de crímenes. Es lo primero que llama la atención. En segundo lugar, llama profundamente la atención las posiciones que ha tomado el gobernador de Veracruz. Esta idea de que los periodistas son lesionados, son agredidos porque se portan mal, simplemente es una mala explicación, es una forma de evadir la responsabilidad y sobre todo es una claudicación del gobierno del Estado en el deber fundamental de que significa cuidar a los ciudadanos y cuidar la democracia y el libre flujo de las ideas. Y en tercer lugar, simplemente son inverosímiles las primeras hipótesis de la Procuraduría del Distrito Federal, esto de que se trata de un robo cuando hay signos evidentes de tortura y cuando hay signos de que se trata pues de la ejecución de un periodista que en ejercicio de su función, de su responsabilidad social fue agredido y fue asesinado. Es verdaderamente inexplicable cómo la Procuraduría del Distrito Federal lance esta hipótesis. Simplemente es inverosímil y en consecuencia son tres cosas que llaman profundamente la atención. Hoy el Senado de la República va a discutir el asunto, vamos a discutir a propósito de un punto de acuerdo este caso y Acción Nacional va a pedir, entre otras cosas, que la PGR ejerza la facultad de atracción, que el gobernador de Veracruz comparezca ante el Senado de la República para explicar qué está pasando en términos de agresiones a periodistas en el estado de Veracruz. Es el estado que mayor número de agresiones tiene en los últimos años, es el líder en este tipo de agresiones y no parece que el gobernador del estado y la federación estén haciendo algo para remediarlo. Y en tercer lugar vamos a pedir un informe a la Procuraduría del Distrito Federal sobre las hipótesis y las investigaciones del caso, precisamente para que se asuma, como todo parece indicar, de que se trata de una agresión a la libertad de expresión y no simplemente un delito del orden común, simplemente coyuntural o circunstancial. Tendría que profundizarse la línea de investigación que llevan a Veracruz. Por supuesto, la primera hipótesis de trabajo de la Procuraduría del Distrito Federal debe ser el móvil de la intención de silenciar a un periodista. Esa debe ser la primera hipótesis de trabajo del gobierno del estado de Veracruz, del gobierno del Distrito Federal y también de la PGR. Simplemente no partir de la hipótesis y excluir esta que es crucial con el simple mensaje de que se trata de un robo común y corriente. Hay como obligación ética y política de todas las procuradurías locales y federales de trabajar como primera línea de investigación en la agresión al periodista en función de los hallazgos y en función de lo que venía investigando y de cómo venía haciendo su trabajo como periodista en ejercicio de su libertad de información y no simplemente como un ciudadano que fue agredido en un departamento de la Narvarte a propósito de un robo. Muy bien, senador. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por supuesto, fijar una postura por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por la versión dada por el Ejecutivo Federal el día de antier en San Mateo Atenco, donde advierte que a otros países les ha ido peor que a México. Me parece que eso es verdaderamente un insulto a los mexicanos, es un insulto a la razón y a la inteligencia, porque si bien es cierto que hay factores externos que han afectado las distintas economías, no menos cierto es que la reforma fiscal aprobada por el PRI y sus aliados, básicamente el Partido Nueva Alianza, el Partido Verde y el PRD, es lo que ha provocado la caída de la misma credibilidad del Ejecutivo Federal. Es decir, la economía no funciona. Todo el gran esfuerzo que hicimos el Congreso para aprobar las reformas estructurales no han funcionado y claro que no van a funcionar en la medida en que tengamos una economía paralizada como actualmente lo tenemos. Por ello hacemos un llamado enérgico al gobierno federal que dejemos los discursos populistas. La realidad es que el país está padeciendo una grave crisis económica, una grave crisis en cuanto a los aspectos sociales, de seguridad, y ahí están los casos, asesinatos, los índices de homicidios suben,
La credibilidad del Ejecutivo Federal está por los suelos. Hace aproximadamente 2 años la imagen del presidente gozaba de un 78%, hoy está en un 15%, lo más bajo que hemos visto prácticamente en la historia moderna de este país. Por ello exigimos al gobierno federal, al PRI gobierno, que se atenga a su responsabilidad, que actúe con plena responsabilidad de cara ante los mexicanos y que podamos salir adelante de esta crisis, sí de credibilidad, pero de una grave crisis económica, donde los que lo están sintiendo son los ciudadanos. Invito desde luego al presidente de la República, a su gabinete, que vayan a la calle, que le pregunten a los mexicanos, no en un escritorio donde se van a tomar las mejores decisiones. Que deje de pensar en Peñalandia. ¿Perdón? Que deje de pensar como en algún momento le dijeron a Fox en Foxilandia, ahora en Peñalandia. Por supuesto, esto me parece verdaderamente grave, esto no es un juego, estamos hablando de un país, estamos hablando de 120 millones de mexicanos que están viendo afectada pues su economía, que los más afectados son, por supuesto, las clases medias, la clase productiva, pero también la clase trabajadora. Hoy el PRI se ha convertido en la fábrica por excelencia de pobreza. Eso es lo que es el PRI, eso es el PRI gobierno, una fábrica de pobres, y es lo que no podemos permitir. Exhorto, por supuesto, a una ciudadanía a que de una manera organizada y con mucha idea le exijamos al gobierno que actúe, que realmente vea por el bienestar de los mexicanos y no únicamente con fines electorales para mantenerse en el poder. Sobre el caso de Veracruz, ¿qué tiene que suceder con el gobernador? Bueno, es muy lamentable, 11 periodistas muertos, es una cifra pues verdaderamente escandalosa. Esto ha transbordado, esto ha ido más allá de las fronteras de México. La libertad de expresión es un tema muy importante para el grupo parlamentario y para el Partido Acción Nacional. Desde el año 2000 se abrió la posibilidad de recibir la crítica, y me parece que la crítica siempre puede ser perfectamente bien escuchada y bienvenida. Sin embargo, resulta que principalmente los gobiernos priistas tienen la piel muy delgada y no permiten la crítica, no permiten los señalamientos. 11 periodistas asesinados en Veracruz no es cualquier cosa, es una situación verdaderamente grave y afecta terriblemente pues el derecho de comunicación y la libre expresión de todos los mexicanos. ¿El gobernador tendría que separarse del cargo para permitir una investigación transparente? Si esa sería por supuesto una buena posibilidad, pero lo que exigimos es que se abran todas las líneas de investigación y por supuesto que se localice a los culpables y se les sancione pues de acuerdo a lo que establecen los propios lineamientos del orden penal. Muy bien, gracias. Gracias. Que tengan un excelente día. Oiga, senador, pues preguntarle cómo ve este planteamiento que hoy sale en medios nacionales del dirigente de su partido de hacerse a un lado para permitir la transformación del PRD. Yo estoy en favor de la transformación del PRD y ya situé los elementos de la misma. ¿Cuáles son ellos? Es un nuevo programa, una nueva propuesta programática, una línea política que nos permita hacer cumplir ese programa y un modelo de partido que permita aplicar la línea política para obtener éxitos en la competencia electoral. El modelo partidario debe ser un modelo partidario sin corrientes, ciudadano, totalmente abierto. Y si nos dicen que hay un estatuto en este momento con formas, con procedimientos, yo les digo que hagamos un pacto refundacional, donde esté contenida esa propuesta programática, esa línea política y reglas de cómo funcionar hasta el 2018. Que la condición no sea que vayamos a un congreso, porque si es así, simple y sencillamente las corrientes van a seguir definiendo el destino del partido. Yo respeto a Navarrete. Si él considera que su salida, así lo digo, si él considera que su salida ya resolvió su salida para octubre, yo no lo conozco, no me lo ha dicho. Lo dijo ayer en una entrevista. Así es, tengo información de eso. Entonces es una decisión que tendrá que abordarse, pero también con responsabilidad, no para que veamos un rostro o un conjunto de rostros en la dirección nacional de las mismas caras del PRD tradicional. O sea, no va a traer esta nueva dirección, no va a ser eficaz si son las mismas caras y si son bajo los mismos procedimientos. Por eso un partido que no se transforma con cualquiera que fuera el nuevo dirigente o la nueva dirigencia no sirve. Se tiene que refundar entonces. Se tiene que transformar. Yo no le quiero llamar refundación,
porque es un término que siempre hemos utilizado. Hablo de pacto refundacional porque así es el término que la izquierda utiliza. Yo estoy dando ya el mecanismo. La autoridad electoral siempre ha reconocido a los partidos su libertad de organización y más allá de sus reglas que están registradas